Buenos días hermanos, ¿cómo están? Sin lugar a dudas estamos viendo tiempos distintos, complicados, donde sin lugar a dudas extrañamos vernos, abrazarnos, saludarnos, pero damos gracias a Dios porque aún así tenemos estas herramientas que nos permiten estar igualmente juntos, pero a la distancia. Y bueno, aprovechando esto, quería hoy compartirles unos pensamientos que se encuentran en el libro de Habacuc y les animo que puedan leerlo en el día de hoy, son solo 3 capítulos. Así bueno que lo podamos estar haciendo también de manera devocional. Entonces vamos allí al libro de Habacuc. Y como una breve introducción del libro, decirles que este libro es prácticamente una conversación que tienen Dios y Habacuc directamente. ¿Sí? El profeta con el mismo Dios. ¿Sí? Y comienza el libro mostrándonos a Habacuc quejándose con impaciencia a causa de las injusticias que él veía en el pueblo de Dios. Y vemos allí ya en el versículo 2 de la manera que se refiere el profeta a Dios. De una manera impaciente le dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Sí? El profeta lo que quiere allí es que se dé una purificación, un avivamiento del pueblo para que ellos volvieran a andar en justicia y en rectitud. Un pueblo que era idólatra, que se había olvidado de la ley de Dios, que daba la espalda a Dios, y el profeta clamaba al Señor para que ellos puedan volver y que haya realmente un avivamiento en ese pueblo. Luego allí, luego de esa queja de Habacuc a Dios, vemos que el Señor le responde, ¿sí? Y en esos siguientes versículos vemos como lo que Dios tenía para el pueblo no era un avivamiento, sino que Él iba a enviar un juicio al pueblo de Israel. Y le explica allí sobre cómo él iba a traer a las naciones de Babilonia para poder juzgar al pueblo de Israel, porque tantas veces le había hablado y el pueblo no había escuchado. Habacuc entonces vuelve a responder y vuelve a responder nuevamente con una queja. Y vemos allí que sigue con esta actitud delante de Dios, y en el versículo 13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyen impío al más justo que él? ¿Sí? Habacuc le responde con una queja de nuevo. Dice: si Dios es demasiado puro como para ver el mal, ¿cómo puede entonces utilizar a esta nación malvada que eran los babilonios para destruir al pueblo de Israel, que él consideraba incluso más justo que los babilonios? A lo que Jehová le vuelve a responder, ¿sí? En los versículos siguientes, donde le dice que también iba a traer juicio sobre Babilonia posteriormente, y donde también anuncia todos los ayes, ¿sí? que iban a caer sobre esta nación. Entonces vemos como este ida y vuelta entre Habacuc y Dios, donde Habacuc se queja y Dios le responde sus planes, ¿sí? Y finalmente en el último capítulo, en el capítulo 3, vemos cómo la actitud de Habacuc cambia, ¿sí? Y termina con una oración. Y las quejas de este profeta se convierten en una imploración por una misericordia divina y con un himno de alabanza al Señor. Eso es prácticamente lo que pasa en este libro de Habacuc. Como decía, lo pueden leer y profundizar más en él. Pero de este libro yo quería resaltar 3 versículos para que podamos reflexionar, ¿sí? El primero se encuentra en el capítulo 2 y versículo 4. Dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y acá Dios le hace esta comparación al profeta Habacuc, donde compara por un lado los babilonios, que eran orgullosos de su poder, de lo que ellos tenían, y confiaban en sí mismos, con lo que es el hombre de Dios, ¿sí? Que vive por la fe. Y en estos tiempos difíciles, donde nos bombardea el miedo, la ansiedad, la inseguridad, nosotros sabemos que nuestra confianza no está puesta ni en el sistema de salud, ni en los presidentes, ni en la economía. Nuestra fe y nuestra confianza está en Dios, ¿sí? Entonces el justo vivirá por la fe. Nosotros debemos mirar al Señor, ¿sí? Nosotros debemos andar por fe y no por vista. Y como decía Pablo: yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Si nosotros tenemos este Dios poderoso
en el que podemos poner nuestra fe. Nuestra confianza no va a estar en las cosas humanas, sino que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos vivir por la fe, ¿sí? Hay otro versículo que también quisiera destacar, que se encuentra también en el capítulo 2, pero en el versículo 20. Dice así la palabra del Señor: Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. El Señor nuestro Dios está en su santo templo. Él está por sobre todas las cosas. Nada se escapa a su control. Él es el Dios todopoderoso, ¿sí? Él conoce tu situación, Él conoce la situación de la iglesia, Él conoce la situación del país. Él es soberano, ¿sí? Y nada se le escapa. Dice allí el Salmo que Él no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. Por eso nosotros podemos callar delante de Él, porque nosotros podemos confiar delante de Él, porque sabemos que Él es todopoderoso, sabemos que Él conoce de todas las cosas y nosotros debemos venir con humildad delante de Él y reconocer su soberanía y poner nuestra confianza en Él y no temer y no estar inseguros, porque sabemos que Él está en control de todas las cosas. Entonces Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. El último pasaje o los últimos versículos que quisiera destacar es el himno de alabanza que termina teniendo Habacuc al final del libro. Y allí desde el versículo 17 dice: Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas en la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Entonces, a pesar de todas las situaciones que Dios había anunciado a Habacuc que iban a suceder y que él también iba a padecer, a pesar de todo, él se alegra en Jehová. Jehová es su fortaleza. Él dice que se gozará en el Dios de su salvación. Por más que todo alrededor nuestro caiga o parece caer o que todo parece desmoronarse, nuestra confianza, así como Habacuc, debe estar en el Señor. Que en cada situación de nuestra vida donde no podamos encontrar explicaciones, como a veces no encontraba Habacuc, ni le decía al Señor directamente, podamos tener esta actitud que termina teniendo el profeta, de saber que el Señor es su fortaleza, que Él se alegrará y se gozará en el Dios de su salvación. Sabemos que Dios nos ama, sabemos que podemos confiar en Él y que Él está sobre todas las cosas. Así que podamos tener esta actitud de gozarnos, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya frutos, aunque todo parezca desmoronarse y queramos estar juntos nuevamente, sabemos que nosotros vivimos por fe y no por vista. Sabemos que Jehová está en su santo templo y debemos callar delante de Él, y sabemos que Jehová es el Dios de nuestra salvación y nos debemos alegrar y gozar en Él. Así que un saludo, hermanos, que Dios los bendiga y les mando un fuerte abrazo.